nacional se habla bien del proyecto de secundaria de Río Negro? Porque no lo conocen, Y porque no porque conocen la ¿Puedo decir tienen, práctica. algo? No lo sí, No, conocen. yo puedo. Yo he hecho leer la ley de educación por gente experta en tema educativo y me han dicho que en su formulación está muy claro, bien no es la mala. ley. Lo que pasa, Claro, perdone, hay dos cosas. Primero, Tan me parece ideal. importante. La ley de educación del 2012 es una y está muy bien. El diseño curricular de la nueva secundaria rionegrina es otro que está Sí, basado en la ley de educación. sí. No es malo y que apuntaba a, entre una de sus puntales iniciales, tenía que ver con disminuir el nivel de deserción. Sí. Malo en los papeles no es. Lo que En la pasa es práctica que es está imposible. en la práctica, y esto lo he discutido, te lo digo porque lo discutí, me pareció súper interesante. Bueno, primero eso, no ha sido evaluado, y lo dice Olivia, y de hecho yo en su momento cuando tuve que, lo discutí con Tomás, cuando era secretario de Educación de Mendoza Cosa. y cantero de Santa Fe, que venían a tomar el diseño curricular y lo señalaban como algo positivo. Lo primero que tiene, por un lado, y de hecho yo me acuerdo que lo consulté con Olivia, que le dije, a ver, Olivia, decime, y Olivia me decía, bueno, hay cuestiones en los papeles que no es que están malas, pero no están bien planteadas. A ver, la formación de docencia inicial no estaba desarrollada para eso, no se enseñó nunca a los profesores a trabajar en conjunto, y lo digo porque soy profesora de profesores. O sea, entonces, en la universidad, por un lado, ¿por qué haces trabajar junto al profesor de matemática con el de biología o al profesor de biología con el de educación física? Bueno, porque si trabajamos en proyectos y tenemos que trabajar un mismo contenido a través de diferentes, complementando perfectamente, podrían trabajar en conjunto. Podría trabajar el de matemática y el de educación física, y el de matemática hacer trabajar los cambios de ritmo cardíaco de acuerdo a... Bueno, pero desde la concepción de quienes tienen que formar docentes, eso no existe, por un lado. Por otro lado, está un problema que es fundamental, y es lo que dije antes. Se apuntaló a la disminución de la deserción en detrimento de la calidad educativa. Sí, sí, totalmente. Eso Por es otro lado, nacional. y por otro lado, lo que Tomás señaló, y creo que se sintió interpelado él, no iba hacia él, es un proyecto que queda muy supeditado a la buena voluntad y la honestidad intelectual y económica de los gobiernos y los ejecutores de turno. Puede ser un proyecto que sirva para mejorar estadísticas, como puede ser un proyecto que realmente sirva para mejorar enseñanza. ¿no? Como Sí, A puntos ver, importantes dentro de lo que es primaria o secundaria, ¿no? Una es lo que vos haces mucho hincapié en tu Instagram del tema de la enseñanza de la lectoescritura temprana. Sí. A mí me ha pasado en haber hecho clases de apoyo acá en barrios de Bariloche, donde había chicos de sexto grado que escribían con letra de imprenta y no leían de corrido. Entonces también eso, el uso de la escritura cursiva. Después el otro tema, el uso del celular en los colegios, que hay varios maestros que piden por favor que se haga algo para que no se permitan más los celulares, incluso directores de escuela me lo han dicho. Y bueno, ahora con esto que salió en Buenos Aires de que el 60% de los chicos presta más atención ahora que no hay celulares y se dispersan menos, es importante ese tema. Y después, bueno, lo que hablaron ustedes antes del tema de que si bien hay por ejemplo, de los chicos que se inscriben en primaria, el 99% termina la primaria, pero no terminan con los contenidos que tendrían que tener de lengua y matemática. Acá en Río Negro, si bien estamos por arriba de la media nacional, un poquito por arriba de Apenas, la media. apenas. Claro, claro. Entonces, ese es otro tema. Río Negro, una de las cosas, yo hablé ciertos puntos de primaria, pero de secundaria, una de las cosas que yo detecté en mis recorridas, que hay un problema puntualmente, por ejemplo, acá en Bariloche, es el tema de las orientaciones que tienen los Sí, secundarios. también.
Me pasó de ir a una escuela donde salen 100 egresados por año en teatro Exacto. y hay otra escuela donde salen en música. Entonces, yo me pregunto, esos chicos acá en Bariloche, donde tenemos empresas tecnológicas y empresas de turismo y gastronomía, ¿a dónde van a trabajar? Porque acá Acá el problema fundamental que nosotros tenemos es la cantidad de días de paro. Porque en cuanto a los currículums, yo que he transitado varios currículums de primaria y de secundaria en la provincia, siempre la parte de papeles era impecable. Nosotros teníamos profesores como Ana María Bresan en matemáticas, que era reconocida en todos lados, o Quinteros, que era reconocida en la parte de lengua. O sea que en los papeles era, el tema es en la práctica. Y lo que acá influye, por lo menos en la educación pública, es la cantidad de paros docentes. Eso es impresionante. Si vos haces un reconto desde cuándo hay paros y la cantidad de paros que hay, eso le saca continuidad al chico. Y eso para pasa mí, porque, pero es que pasa que el gremio es el que maneja la educación en la provincia. exactamente. ¿Puedo? Entonces yo insisto en esto de que es fundamental que sigan peleando los legisladores, Martina, como ustedes, con el tema de la esencialidad. A ver, sufrí la SRN, a mí me había entusiasmado mucho, hasta que vi que cuando la estaban por presentar, nos hacían opinar, pero nuestras opiniones, las de los docentes, no aparecían. Entonces ahí empecé a ver trampa. Y una vez que se impuso bastante de prepo, incluso el gremio estaba en contra, nunca se evaluó y los datos, no hay datos, y lo otro es que inventan un relato desde Viedma, porque jamás te preguntan nada. Es más, Siempre ha sido igual, Olivia, siempre. No, en sistemas anteriores no. Yo viví varios, estuve desde el 89. Entonces, no me gusta cómo agacharon la cabeza tanto los directivos. Y bueno, voy a lo concreto porque me gustan mucho tus artículos que leo en La Nación principalmente, Victoria. Sos muy clara y vas a lo concreto, me gusta mucho. Te cuento mis experiencias como docente en primer año, básicamente con la SRN, que no me pasaba antes tampoco. Igual yo ya no estoy dando clases, pero te cuento. Entraban los chicos con todo el entusiasmo a la escuela secundaria y con esta cuestión de que todo da lo mismo, que total vas a llegar a quinto año, no importa que te lleves hasta los recreos. Ya en el tercer trimestre te encontrabas con un 70% de chicos que no tenía ganas de ir a la escuela. O sea, pierden el entusiasmo. Y hay muchos docentes que no están politizados, nada que ver con el kirchnerismo, lo que fuere, pero también necesitan líneas directrices. Las que da la SRN es de terror, se hace lo que se puede, pero faltan líneas que marquen qué enseñar y cómo hacer para que los chicos y los docentes con ganas de aprovechar la escuela quieran ir a la escuela. Porque si no es un como sí. Se nos están yendo a las escuelas técnicas. Los chicos de la SRN se nos están yendo a las nocturnas y a las escuelas técnicas, porque ellos mismos te dicen que no aprenden, que sienten que todo está licuado, está diluido el contenido. Esa es la evaluación esa es la evaluación que hice de mis alumnos, me lo decían y lo sentís. Y es terrible porque los estás perdiendo y ellos van con ganas. Creo, insisto, que en Río Negro hay un gran manejo, más allá de lo específico de educación, hay un gran manejo político de la escuela, muy, muy fuerte. Y después ha habido a lo largo de los años que yo trabajé varios proyectos de escuela, tanto primaria como secundaria. El tema es la implementación, eso que decía Olivia. Y, insisto, a los chicos en general les gusta aprender con cosas prácticas, por eso se van a las escuelas técnicas, de lo que sea. Ahora, porque en las técnicas permanece el sistema anterior, Ceci. Ellos rinden todavía exámenes, mesas de exámenes. Por eso te digo. Y claro. por eso yo lo que creo es que
hay que insistir, digamos, en que la parte de la lectoescritura, lamento esto, a mí me gusta el constructivismo, pero no lo hemos podido llevar adelante. Entonces hay que aprender a leer y escribir como aprendíamos nosotros. Totalmente. Aprender, como sea, aprender. Enseñar. Y después, claro, enseñar y aprender, eso del ida y vuelta. Y después ver cómo lo llevamos adelante. Pero acá, insisto en lo que se decía, que el problema es de base. Sí. Entonces, y de asistencia. Y Eso. bueno, además de que los problemas que tenemos en Argentina son mucho más gordos que eso, ¿no? Porque nosotros lo que nos pasa es que los chicos no saben leer y escribir, pero o sea, a mí me parece que lo que ustedes necesitan es insuflarlos de un objetivo, ¿no? Como pensar, bueno, a ver, trabajemos en pos de un objetivo que nos una, que haga de paraguas y que ustedes lo puedan pensar bien concreto ahí para su provincia, ¿no? Creo que, digamos, en el fondo la base, o sea, volver a lengua y matemática, o sea, el lenguaje, o sea, cuando entendemos que no podemos vivir si no aprendimos a leer y escribir, no podemos avanzar en la escuela, que el sentido que tiene la escuela es primero aprender a leer para después leer para aprender para toda la vida. Si no podemos hacer eso, entonces estamos sonados, digamos, ¿no? Porque me parece que los relatos no son solo ideológicos y partidarios, también hay una cuestión, por eso dije lo del chat de las 90 psicopedagogos, de cuestiones teórico-científicas o de relatos científicos o pseudocientíficos o lo que quieras o que han funcionado, pero que están muy instalados y que es muy difícil de desinstalar. Yo me eduqué con la psicogénesis, por ejemplo, en mi formación inicial. Pero hoy en día toda la cuestión del constructivismo malinterpretada y malentendida sigue estando muy presente también en los psicopedagogos con los que yo trabajo. Tengo muchas discusiones por ese tipo de cuestiones en ese chat de 90 psicopedagogos que somos. Muchas de ellas están o en institutos de formación docente, o en ETAPS, o son MAI, o bueno, están metidas en educación. ¿Cómo trabajar eso? Y por el otro lado, con las familias, que tampoco estamos entendiendo el valor de la educación, y con los equipos directivos de las escuelas, que no están entendiendo esto de que, bueno, la unidad pedagógica no es hasta tercer grado. Exactamente. Es bastante impresionante, ¿no? Que no querramos hacer algo que está basado en evidencia contra algo que no está basado en evidencia científica, ¿no? Es bastante impresionante, pero yo creo que, o sea, no aprendemos por contagio, no aprendemos por osmosis, no aprendemos porque alguien nos lea, no, aprendemos si alguien nos enseña el sonido, si no, no aprendemos. Si alguien nos dice que la A suena A, si no, no aprendemos. O sea, parece que algunos aprenden solos y hay un 5% de chicos que tienen o muy buen oído o una percepción diferente y aprenden solos. Pero después, la mayoría de los chicos necesita ese camino explícito. Y la prueba está, ¿qué es lo que nos pasa? Y las maestras creen eso, o sea, de buena fe. Vamos a pensar que hay docentes de buena fe, porque yo tiendo a pensar que hay mucho más de Yo buena fe que de también, mala fe. yo también. Los de buena fe creen eso, creen que, pero pará, le leí 10 cuentos y no aprendió, es que no va a aprender, aunque le leas 35. Y aunque le lea los mejores cuentos, no va a aprender. Y creo que el secreto está que vos sos docente y has roto un paradigma donde a los docentes se les enseñó de esa forma. Yo soy pediatra, me especializo en desarrollo, me especialicé en dislexia, es la tesis de neuropsicología que di yo, que acabo de dar. Obviamente yo me fascino por el neurodesarrollo y entiendo que no es una cuestión de maduración como creen los docentes, pero como yo soy pediatra, no es lo mismo que te lo diga un docente, que es un colega. Y bueno, yo soy profesora del Instituto de Formación Docente de acá de Bariloche y tengo bastante posibilidad de hacer un cambio de paradigma de una materia de maestra especial. Pero la materia esta de neuropsicología del aprendizaje no la dan, por ejemplo,
para nivel inicial ni para nivel primario, la dan solo para nivel especial, para las maestras que digamos, que acompañan a un chico con desafíos del neurodesarrollo. Entonces no tengo mucha llegada, pero creo que hay mucho para hacer en Bariloche y este cambio que vos generás en las redes y que concientiza un poco a las docentes a abrir un poco y no pensar que los que hacemos neurociencia somos de derechas, porque así te marcan, vos sos de derecha, porque meten todo en la política. Porque todavía en realidad el docente buen pensante en realidad cree muchas veces que es una cuestión de maduración. Y no se entiende que el aprendizaje de la lectoescritura es algo cultural. No, pero aparte, mira, Gabriela, hay algo más. Yo justo lo dije en un reel ayer y ahora mañana voy a subir otro reel sobre esto. Y vos que sos pediatra lo ves mejor que nadie y los docentes no lo entienden. Es al revés. El aprendizaje te madura. No hay que esperar que maduren. Hay que enseñar para que maduren. Es exactamente al revés. Yo, van a ver en un reel que voy a subir mañana, yo digo, no somos zapallitos ni banana, no hay que esperar que maduren. El aprendizaje te madura. Y ayer una maestra me dice, no, yo lo que pasa es que este año está el lío del aula, que yo solo me pude dedicar a enseñar hábitos, no pude enseñar a leer y escribir. Pero no, mujer de Dios, si les enseñaras a leer y escribir, cambiarían los Van a aprender hábitos. tal cual. Es al revés. Cuando el cerebro logra hacer lo que necesitamos que haga, obvio que cambian los hábitos. Fíjate el nivel de confusión que hay. Es impresionante, ¿entienden? Entonces, pero esto en mi época no existía, en la época de ustedes tampoco, o sea que en la época de hace no sé cuántos años, yo tengo más de 50, a nosotros nos enseñaban la correspondencia, grafema, no sé qué fue lo que cambió todo este paradigma de enseñanza, pero retrocedió muchísimo. La política. ¿Qué pasó? Belén. Pasó la psicogénesis. Claro. Pasó Emilia Ferreiro. Claro. Eso pasó. Pasó Emilia Ferreiro y una mala interpretación de Emilia Ferreiro. No sé si Emilia Ferreiro dijo que había que enseñar así. Dijo que los chicos desarrollaban esto en base a lo que vio de Piaget. Punto. Pero Piaget tampoco dijo que había que enseñarlo, porque Piaget nunca se dedicó al aprendizaje explícito. Hizo una teoría del desarrollo humano. Cuando se dejaron de enseñar las tablas, por más que uno diga, la memorización también es necesaria, porque en la educación física, vos aprendés un movimiento repitiendo el movimiento correcto. Lo mismo te pasa en el aprendizaje, es decir, no es que todo se tenga que aprender de memoria, pero hay cosas que hay que trabajar con la memoria. Hay aprendizajes innatos y hay aprendizajes explícitos y adquiridos. Por ejemplo, tocar el violín. Tenés que poner la mano en distintas zonas y agarrar con tu otra mano y tocar de esta manera y repetirlo para poder tocar el violín y poder tocar las notas, por ejemplo. Ese es un aprendizaje explícito que necesitas que te lo enseñen. Porque si a vos a un chico le das un violín, nunca va a aprender solo a tocar el violín. A eso voy. Hay aprendizajes que necesitan ser enseñados. Todo lo que tiene que ver con un montón de aprendizajes y entre ellos la lectoescritura necesita ser enseñada. Pero si tenemos la oportunidad de pensar que lo innato y lo adquirido tienen que ir más o menos caminando junto y que tiene que haber cosas externas, ¿qué más que la educación actúe en el momento que tiene que actuar? Eso es lo que está faltando. Que en primer grado, de 23 chicos, 21 por lo menos salgan leyendo y escribiendo. Digo así burdamente, puede... Pasó también que se empezó a interpretar el aprendizaje de la lectoescritura como si fuera un proceso madurativo. Si de los 20 aprendieron y 10 no aprendieron, entonces hay que darles más tiempo para que logren madurar. No, porque no es un proceso madurativo. Hay que enseñarles, nada más. Yo soy periodista y estoy integrando un grupo de docentes que nos hemos convocado en abuelas autoconvocadas porque las madres no tienen tiempo para preocuparse por el tema de los chicos. Y estoy en el micrófono y escucho la queja de los padres. Pero también escucho la gran frustración con que se jubilan mis conocidas
porque están absolutamente desahuciadas de la indiferencia, chatura y mediocridad en general, es horrible lo que digo, del nivel de las maestras que hay ahora. Por un lado, no creen, se dan cuenta que están desmotivadas. Matías. Yo las escucho a ustedes y me impresiona el nivel intelectual de interés y de preocupación que tienen. A Sol la conozco y realmente es una persona que se enrosca en el conocer y en el saber, pero y me parece que todos tenemos que estar preocupadas por una provincia que dentro de unos años va a tener un polo de gas líquido impresionante y no va a tener alumnos preparados para leer ni para escribir, ni siquiera que vayan a poder presentar un certificado de finalización de año, porque como no pueden rendir 38 materias, no tienen el secundario terminado. Me parece terrible que nosotros estemos hablando hoy, en el 2024, de cómo hacer para que, en el fondo, para que la gente nos escuche a nosotros por la preocupación que tenemos. Porque tengo un nieto que repitió y se fue a un colegio, estaba en un colegio privado, se fue a un colegio nacional. Yo estaba más preocupada que él, porque tomaron, ¿cuándo rendí? Sí, porque tenía varias materias. Algunas de las materias las preparé con él, me sirvió bien para mi periodismo, y realmente darme cuenta el nivel de manipulación de la información que tienen para enseñarles, de cómo mi nieto tenía que armar un cuadro sinóptico en el cual tenía que participar, obviamente, en las huertas comunitarias. En la ley de... yo estaba, imagínense, tengo 71, nada que ver con lo que había aprendido yo. Creo que el gran problema nuestro es que nosotros tenemos una provincia en la cual el gobernador tiene un acercamiento absoluto con los gremios. A ustedes les dio la ley o les ayudó en la presentación de la ley que querían, única y exclusivamente porque estaban en contra de los gremios. Entonces, la verdad nuestra es que estamos inmersos dentro de un grupo chato, mediocre, que no sabe salir de esa mediocridad y que tampoco le interesa. Entonces, ¿cómo hacemos? Gaby, te hago la misma consulta que a Victoria. ¿Qué sabes de esto de que ahora el eje es en competencias? La educación, el eje es en enseñar competencias. Sí, porque en realidad habilidades y competencias es lo que más se busca hoy en día en las empresas y en los lugares donde vos vas. Y la verdad que no sé cómo lo van a implementar, porque yo no he leído ningún programa que desarrolle cómo te la van a enseñar la competencia. Pero, por ejemplo, sí sé lo que hice yo, mi experiencia personal con mi hijo que estuvo en un colegio secundario en España. Y ahí enseñan competencias de verdad, porque lo que hacen es trabajan por proyectos, pero en realidad un proyecto concreto. Por ejemplo, tendríamos que sentarnos y yo les contaría muchísimos proyectos concretos que hacen donde ellos van a las empresas, van a las fábricas, toman los roles que se hacen concretamente en esa fábrica. Por ejemplo, toman un rol de empleados y empleadores que tienen que juntar, por ejemplo, trabajan en jardinería, tienen que armar un grupo donde se ocupan de determinado sector del jardín, o sea, concretamente, y les enseñan a trabajar la tierra, todo lo que tenga que ver con lo concreto. Entonces ese chico termina el secundario Bueno, y se puede emplear. Me parece que mi pequeño granito de arena, que insisto, Martina, pongamos otro encuentro la semana que viene o la otra, vos me decís, de estos encuentros preparatorios, porque de alguna manera esto es más que ir a dar una charla, esto es pensar, a ver, qué formación, a quiénes formamos, qué queremos lograr. Y a mí me parece que uno tiene que llegar con estos temas a la gente común. Cuando la gente común se da cuenta que su hijo debería haber aprendido a leer en primer grado y está en tercero, cuarto, quinto, sexto y no Y lee, lo más prometo que importante, no. Victoria, es lo que estás haciendo, que es concientizar a las docentes de que no aprendemos a leer de manera osmótica, sino de manera explícita y sistematizada. Con esa idea clara y además que las docentes no tengan miedo de enseñar el alfabeto en el primario, en el secundario, que lo enseñen en jardín. Esa bajada tiene que ser súper importante para mí. Y a mí en los institutos de formación docente, donde se forman las docentes, es donde más se tiene que trabajar, porque son las que salen a enseñar. Y en psicopedagogía también, mira, y esto
nadie es profeta en su tierra. Entonces, yo mandé el link al grupo de psicopedagogos y hubo psicopedagogos que se interesaron en ingresar. Que vos les digas eso es un Bueno, montón. Lo que les sugiero es, si armamos una especie de resumen cada una como para tirarle algunos datos a Victoria, ella lo que quería era tener más o menos una fotografía de lo que es la educación en Río Negro, como para saber a qué enfocar la charla que ella venga a dar acá de manera Claro. presencial, en qué puntos hacer más hincapié, cuáles son los puntos más débiles o donde más poco hay que hacer. Entonces, todo lo que ustedes puedan resumir, un poco era esa la idea de la charla de hoy, que nos escuchara un poco contarle lo que nosotras veíamos acá en Río Negro, como para ella poder hacerse una idea de qué tipo de charla armar, ¿no?